Bueno, no sé si estamos los mismos que esta mañana, alguno más que llegó tal vez. Bien. Siempre que salimos con ministerio fuera, porque mi esposa y yo servimos como obreros en nuestra iglesia, y en nuestra propia iglesia estamos sujetos a nuestra iglesia y a nuestros ancianos. Pero siempre que salimos con ministerio fuera, venimos para ponernos al lado vuestro, no para traer nada nuevo, para ponernos al lado vuestro, porque la labor la estáis haciendo vosotros, juntamente con el pastor, el equipo. Entonces, eso hay que valorar, lo valoramos mucho. Hemos notado un crecimiento cuantitativo, cuanto menos, en estos 2 años. Este lugar está mucho más lleno de personas que hace 2 años. Eso significa de que el Señor en su gracia os ha bendecido y que vosotros habéis trabajado. Y nos ponemos a vuestra disposición siempre y a vuestro lado. Algunos me han dicho, mira, yo no quiero poner ninguna pregunta ahí, ¿puedo hablar contigo o con vosotros directamente? Y digo, sí, claro, venimos para servir y para estar a vuestra disposición. Entonces hemos dicho que en cada sesión íbamos a tomar esta caja para ver cuántas preguntas hay, que de momento no hay muchas, aquí hay 2, sobre el tema de esta mañana. Una pregunta es, a ver si alguien me puede ayudar a traducirla mejor. No porque la letra no sea buena, creo que no entiendo muy bien el sentido de la pregunta. Y como el pastor conoce a sus ovejas. A ver. Llevo sirviendo mucho tiempo y me quemé. ¿Cómo puedo volver a sentir ese gozo por servir? Muchas gracias. Ahora sí. Cuando llevo mucho tiempo sirviendo y me quemé, ¿cómo puedo volver a sentir ese gozo para el servicio? Esto es algo que ocurre a menudo, más veces de lo que nos parece. La vida cristiana y el servicio al Señor es una carrera de largo recorrido. Y a veces estamos tan entusiasmados, y hay que estar entusiasmados y tener fervor, que no siempre el fervor y el entusiasmo nos acompaña siempre. Y hay momentos de valles, de sombra, donde nos dan ganas de abandonar, de dejar, donde el gozo que teníamos antes ya no es el mismo, ¿vale? Y es peligroso cuando alguien se quema, que no es lo mismo que cansarse, porque nos cansamos todos, a veces nos podemos llegar a agotar, eso es peligroso, y nos podemos llegar a quemar. A esto se le conoce popularmente como el síndrome de la piscina vacía. Cualquier piscina, también en Ginebra, allí donde las haya, cuando llega el invierno y la gente ya no se baña, hay que dejarla llena de agua. No la puedes vaciar, salvo que sea para limpiarla, por unas horas, unos días. Pero tienes que volver a poner agua. Luego lo cubres con una tela y esperas al verano, quitas de nuevo el agua, la regeneras, tal. Pero la piscina siempre tiene que tener agua. Porque si la dejas vacía por mucho tiempo, y esto es el síndrome de la piscina vacía, cuando luego quieres poner agua, ya se han producido grietas en las paredes, y luego cuando le metes agua, el agua filtra y no se llena. Con el corazón pasa igual, a veces nos quedamos secos, sirviendo al Señor. Nos podemos quedar secos por no hacer nada, por no leer la palabra, por no orar, pero a veces nos podemos secar y quemar por estar muy activos. El activismo es terrible, es muy peligroso, porque uno puede estar muy activo y estar muy cansado y muy quemado. Entonces, contestando a la pregunta, esta persona en particular, o personas que hay aquí, hay que cuidarlas de manera especial. Hay que acompañarlas, incluso hay que darlas un tiempo de descanso sabático para reponer fuerzas, para que pueda incluso tomar tiempo con su familia, con su matrimonio. Y no pasa nada, no somos ninguno imprescindibles. Y no te sientas culpable por si dejas un servicio, un ministerio durante un tiempo para reponer fuerzas y dedicarte a la oración, a la lectura de la palabra y al escuchar la predicación. Yo a veces estoy preocupado por nuestros maestros de escuela dominical, donde algunos, como tienen al mismo tiempo de la predicación la enseñanza, hay maestros
Vale, se pierde en la predicación, pero cuando un maestro se pierde siempre en la predicación, eso es una luz roja. Y hay que cuidar de los que cuidan, de los que sirven. Entonces esta persona necesita cuidado, necesita atención y necesita que se le dé un tiempo de descanso, para que luego vuelva con más madurez, habiendo aprendido en el desierto, que todos pasamos por desiertos. Y la otra pregunta, ¿por qué la iglesia primitiva no era buena? Vale, la iglesia primitiva sí era buena, pero no era perfecta, era muy imperfecta, como cada una de las iglesias. Y yo justamente para hoy tenía esta frase aquí anotada, que no lo dije esta mañana, y es que la iglesia del Señor, sea la iglesia primitiva del primer siglo o ahora, no es un escaparate de ángeles. A veces tenemos un concepto de la santidad equivocado. La iglesia no es un escaparate de ángeles, sino un hospital para pecadores. Venimos aquí a curarnos, venimos aquí a que otros se curen. Y la iglesia no es una comunidad de santos donde escasea el pecado, sino que es una comunidad de pecadores donde abunda la gracia. Así que bienvenido a una iglesia también esta buena, pero imperfecta. Así que la iglesia primitiva a veces lo idealizamos, lo conversábamos con el pastor Ángel, y no tenemos que idealizar tanto porque había también sus manchas y arrugas, ¿y qué más? Y verrugas. Muy bien. No sé si esto lo compartí, esta ilustración, que es muy gráfica, tomada de la vida real para el tema de hoy. Hoy vamos a ver otro modelo distinto. Yo diría que complementario, porque no podemos olvidarnos de las huellas que nos dejó la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre. Una iglesia saludable tiene que tener sí o sí esas 5 huellas, por lo menos. Centrada en la palabra, en la relación unos con otros, la comunión, centrado en el servicio, en la adoración y en la evangelización como un estilo de vida. La iglesia de Antioquía es otra iglesia, ¿vale? Es otra iglesia local, formada por otras personas. No es como la de Jerusalén, aunque tiene muchas cosas de la iglesia madre de Jerusalén, pero vamos a ver otras huellas distintas a las que tenía Jerusalén. Así que vamos a ir aumentando el arco y vamos a ir añadiendo más y mejores huellas a las que ya tenemos. Y la ilustración es esta. Sabéis que en Israel hay 2 grandes lagos rodeados de tierra, más conocidos como el Mar de Galilea y el Mar Muerto. Hemos oído hablar de ellos, ¿no? O los hemos visto en algún documental. El Mar de Galilea y el Mar Muerto. La gran diferencia entre ambos es que el Mar de Galilea tiene una entrada de agua y una salida de agua. Eso hace que se esté renovando constantemente. Y eso hace que tenga mucha vida dentro. Hay muchos peces en el Mar de Galilea y tiene mucha vegetación verde alrededor. Es un oasis en medio del desierto. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué ocurre con el Mar Muerto? Pues tiene entrada de agua, pero no tiene salida, lo cual hace que las aguas estén estancadas. No hay vida dentro, no hay peces, pero tampoco hay vegetación fuera, no hay hierba verde. Ahora miramos estos 2 lagos tomados de la vida real y nos preguntamos, ¿y cómo está mi vida por dentro y por fuera? ¿Soy como el Mar de Galilea, que las bendiciones que recibo de Dios cada día de alguna manera fluyen hacia afuera y llegan y riegan a otros, y riega la tierra? O por el contrario, soy como el Mar Muerto, que recibe agua, pero que no sale hacia los demás. Al reflexionar en esto, estaba meditando en las fortalezas y debilidades que vosotros mismos, así a grosso modo, habéis dicho que tenéis como iglesia. Así que si esto sirve de reflexión y de exhortación cariñosa, ojalá que el Señor lo use. ¿Las fortalezas cuáles han sido? Las mencionamos las 3 de esta mañana: enseñanza de la palabra, comunión y adoración. Es lo que más se ha destacado, ¿es cierto? Vale. Las debilidades, las 2 que nos quedaban: el servicio
y el testimonio o evangelización a otros. Es decir, cada vez que os reunís, entra mucha agua de vida en vuestros corazones. Entra la palabra, entra la alabanza, entra la comunión, que cada iglesia tiene sus fortalezas y debilidades, también nuestras iglesias, y tenemos que saber cuáles son. Entonces, eso quiere decir de que toda esa agua que entra, todas esas bendiciones que recibís, igual no salen con la misma fuerza en el servicio, en el compromiso, en la perseverancia, son temas que han salido aquí, y nos las quedamos para nosotros. Ahora, toma el eslabón que tienes en tu mano. Toma el eslabón que tienes en tu mano. Lo has traído, ¿no? Porque no tengo otro para darte, ¿eh? Ese es el tuyo, esa es tu vida. Aquí están tus dones, aquí están los míos, aquí está mi persona. Toma el eslabón que tienes a tu lado. ¿Ya? ¿Lo tienes ya? Levántalo conmigo, así. Muy bien. Vale, muy bien. Ahora trata de juntar este eslabón con el eslabón más cercano que está a tu lado, que lo tiene la otra persona. Trata de juntarlo y de ligarlo. Trata de ligarlo. ¿Qué estás haciendo? Digo, ¿lo estás soltando? No importa, no, déjalo ahí donde está, no importa. Acércalo a la otra persona. ¿Lo puedes tocar con el de la otra persona? Sí, lo puedes tocar, ¿no? Pero trata de engancharlo. No puedes engancharlo, ¿no? ¿Por qué no puedes engancharlo? Porque está cerrado. Bueno, cuidado. No está cerrado del todo, tiene una pequeña abertura. No está fusionado. Tiene una pequeña abertura. O sea que este eslabón se tiene que abrir, y el tuyo también, para poder ligarlo al del otro y al del otro y al del otro y formar juntos, ¿qué? Una cadena. Pero resulta que esa cadena ahora mismo no está. Porque nos tenemos que abrir. Tenemos que dejar que el agua de vida circule, tenemos que dejar que todo lo que Dios nos da, eso se pueda abrir. Y a veces nos volvemos como insensibles, duros, y estamos bien porque el Señor nos ha regalado tantos dones, tantas bendiciones, que las guardamos. Así que sigue conservando tu eslabón, porque en cualquier momento te lo voy a volver a pedir. Bien. Vamos enseguida al texto que hoy nos ocupa para ver una iglesia, la de Antioquía, con sus particulares huellas. La persona que comenzó la obra en San Sebastián, porque aquí habéis tenido también a una familia completa, si recuerdo bien los inicios de la obra en Ginebra, familia García, perfecto. En nuestro caso, cuando nos hablaron del Evangelio en la calle, ya la iglesia de San Sebastián estaba formada. Ya cuando nosotros llegamos a la iglesia de San Sebastián, ya tenía, creo que eran 5 años de vida la iglesia. Era una iglesia pequeña. Y el hermano o la persona que Dios usó muchas personas, pero la persona que Dios usó fue a un evangelista que algunos lo habéis conocido personalmente, don Juan Gili. Don Juan Gili marcó nuestra vida hasta el punto de que seguimos las huellas que él y otros nos dejaron. Y el lema de Juan Gili, no el suyo, sino de Evangelismo en Acción, que fue el ministerio que se comenzó en el norte de España, es este: el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Un eslogan precioso. El Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Ahora, el apóstol Pablo emplea esta misma expresión de totalidad en su ministerio apostólico cuando se despide de los ancianos en el libro de los Hechos, capítulo 20, en Mileto, y les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño, para anunciaros todo el consejo de Dios. Y el Señor Jesucristo hace lo propio en la gran comisión de Mateo capítulo 28, que espero que lo tengáis no solo memorizado, sino interiorizado. La gran comisión, Él dijo, y Él dice:
toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, aquí tenemos el tema, porque en esta gran comisión, en esta gran tarea, en este gran encargo que Dios nos ha dado, tenemos el mandato y el modelo. Tenemos el mandato y el modelo. ¿El mandato de qué? De id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y esto lo vamos a ver el domingo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ahí tenemos el mandato. ¿Y el modelo? ¿Cómo te sienta cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, pero no te enseña cómo? Mal, ¿no? Pues el Señor nos da el mandato y nos da el modelo. Y la iglesia de Antioquía nos va a servir de modelo. De modelo no perfecto, pero de un buen modelo, como enseguida vamos a ver. Yo iré pasando, yo voy pasando los principios que vamos a ver aquí. En primer lugar, gracias, tenemos la gran comisión, mandato y modelo, las dos cosas. El texto de Hechos 2, 41 al 47 lo hemos leído esta mañana, y el de Mateo 28, la gran comisión, lo tenemos ahí. Mirad, vamos a abrir un abanico aquí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia crecía de dos maneras distintas al mismo tiempo. Presta atención. La iglesia crecía de dos maneras distintas al mismo tiempo. Por un lado, crecía en número. Si contamos las 3.000 personas que se convirtieron con la primera predicación de Pedro, que hemos visto esta mañana en Hechos capítulo 2, más las 4.000 que se convirtieron después, según leemos en Hechos capítulo 4, versículo 4, concretamente 5.000. Y si queremos un cuadro más completo, Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, recoge al menos 37 referencias relacionadas con el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia no solamente crecía en número, también crecía en madurez espiritual, crecía en la palabra y en el conocimiento de Cristo, crecía en amor y cuidado mutuo, crecía en oración y comunión práctica, como hemos visto, crecía en adoración, igual que la iglesia de Jerusalén, crecía con todas estas huellas que hemos estado viendo. El evangelismo, la misión, etc. Hechos 2, 42 al 46. Pero notad, abriendo aún más el abanico, que aumentaba también el número de discípulos, no solo de creyentes, de discípulos. Dice Hechos 6, 7, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. También se multiplicaba el número de iglesias, según Hechos 16, 5, que dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día. Crecía también y se fortalecía el espíritu de unidad y armonía que había entre las iglesias. Hechos 9:31, las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué crecía también? Fijaros, el crecimiento secuencial, natural, orgánico, integral, crecía el número de ancianos y pastores para atender a todas estas congregaciones. Leemos así en Hechos 9:31, las iglesias... Hechos 14:23, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sabéis que crecía también el número de obreros y misioneros que eran enviados a nuevos campos para establecer nuevas obras? Leemos así en Hechos 13:2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Podemos ver de una manera rápida en la lectura del libro de los Hechos que hay un crecimiento natural y sobrenatural.
Lo que esperamos que ocurra con la naturaleza cuando llueve y sale el sol, con todo tipo de plantas, con todo tipo de colores, en las diferentes estaciones del año, vemos cómo la Iglesia del Señor crecía en número y crecía en todas estas áreas. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Pues el testimonio hacia afuera, porque dice el texto en Hechos 2 que hemos leído hoy, que tenían favor con todo el pueblo, y por tanto el Señor añadía a la Iglesia los que habían de ser salvos. Vale, nos hemos transportado a la Iglesia del siglo I, donde nosotros no estamos ahora, estamos en el siglo XXI. ¿Y qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Ginebra? ¿Qué está pasando en España? ¿Queréis que os diga lo que está pasando? Lo que vosotros ya sabéis. Que las iglesias no están creciendo. En términos generales, claro que hay iglesias que crecen. Entre ellas esta. Si yo lo comparo con hace 2 años, ¿vale? Pero las iglesias no están creciendo. El liderazgo en las iglesias está envejeciendo. Hay de todo, ¿vale? Pero mi esposa y yo conocemos en España muchas congregaciones y los pastores y los ancianos, de verdad, nunca mejor dicho, son ancianos, son mayores. Las iglesias no están creciendo, el liderazgo está envejeciendo, muchos de nuestros jóvenes no están surgiendo y el relevo generacional, en términos generales, no lo estamos viendo. Tenemos una crisis seria. No solamente lo tiene la Iglesia Católica, donde sus grandes templos están vacíos y donde hay en sus seminarios una crisis vocacional muy grande. También la crisis la tenemos nosotros en nuestras iglesias, aunque nos parezca que no, aunque parezca que en muchos casos la cosa va bien, pero tenemos que ser un poquito más realistas. Ahora, aunque no hay una sola manera de hacer las cosas para ver crecer la obra, porque no te dejes llevar por esos libros que dicen 5 métodos efectivos para hacer crecer tu iglesia local. Mentira. No digo que no leas esos libros o que encuentres alguna perla preciosa que te pueda servir. Examínalo todo y retén lo bueno, es un principio paulino. Examinarlo todo, retener lo bueno. Pero no nos podemos dejar llevar fácilmente por vendedores de libros o de estrategias, etcétera. No hay una sola manera de hacer las cosas para ver crecer la obra, pero sí hay un proceso integral y dinámico que viene marcado por la obediencia a la Gran Comisión. Ahí está la clave. Una Gran Comisión, esto sería pregunta de examen en cualquier iglesia local, así que la voy a hacer. Una Gran Comisión que viene recogida en el Nuevo Testamento al final de cada evangelio y al comienzo del libro de los Hechos. Así que una tarea buena sería, busca en tu Biblia las 5 grandes comisiones, que es la misma, pero en diferentes palabras por cada evangelista y por el libro de los Hechos. Venga. Busca en tu Biblia, ¿dónde están las 5 grandes comisiones? Ay, cariño, siempre cuidando mis espaldas. Y mi corazón. Mi mujer ya no se centraba porque me veía con el cable suelto, ¿verdad? Venga, las 5 grandes comisiones, 4 al final de cada evangelio, ya te doy una pista, 4 al final de cada evangelio y una al comienzo del libro de los Hechos. Venga, 1 minuto, busca las 5 grandes comisiones que Dios, el Señor, nos deja en su palabra. No vale mirar concordancia, no vale mirar al móvil, tienes que ir a la Biblia directamente. Ya te doy una pista, si la Gran Comisión está al final de cada evangelio y al principio del libro de los Hechos, ya está situado, ¿verdad? Hombre, por lo menos una ya la tienes aquí delante. Hombre, pero piensa ahora en las demás, en la de Marcos, Lucas y Juan, y en la de Hechos. ¿Ya lo tenemos?
¿Sí, Diego? Apacienta mis ovejas, no, a ver, es una tarea y es una orden, por supuesto, pero digamos es una orden más pastoral para el pastor, para cada creyente también y para Pedro en este caso. No, esa no sería la gran comisión. Vale, vamos a Mateo 28, lo tenemos 19 y 20, vale, ya tenemos una. Vamos a Marcos. Sí, ¿dónde está en Marcos? ¿En qué capítulo? Muy bien, 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Efectivamente, ya tenemos otra cita, apúntalo en tu cuaderno de notas. Marcos 16, 15. Ahora estamos en Lucas. Esa es una buena declaración, pero no es la gran comisión. No, no es la gran comisión, es una orden que hay que guardar, pero no es la llamada gran comisión. Es la más difícil de encontrar, seguramente, la de Lucas. Veo que esa nadie la ha encontrado. ¿La de Lucas dónde está? Venga, vamos a lo fácil, vamos a Juan. Dejamos a Lucas un momento, para no entretenernos demasiado. ¿La de Juan dónde está? Muy fácil de recordar. Muy fácil de recordar. Juan. No, no es Juan 3:16. No. Sí, dar testimonio, pero ¿dónde? ¿Dónde está la orden de la gran comisión? Uy, uy, uy. Dejamos a Juan entonces también. Vamos a Hechos. Hechos, ¿cuánto? No. Vale, vamos a Lucas 24:47. ¿Alguien lo encontró? A ver qué dice. Repítelo otra vez, Sandra, en voz alta, porque ahí está la gran comisión de Lucas, ¿sí? Comenzando desde Jerusalén. Luego ya nos añade Hechos hasta lo último de la tierra. Así que ya os he dado una pista. ¿Dónde está la gran comisión de Hechos? Capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos falta el de Juan. Juan, venga. ¿Qué dice Juan 20:21? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la llamada gran comisión de Juan, cada uno con su propio lenguaje. Pero ahí tenemos las 5 grandes comisiones, ¿vale? Gracias por vuestro esfuerzo y vuestro interés en buscar en vuestras Biblias. Ahora, la gran comisión no está describiendo un método mecánico, sino que es un modelo orgánico. La gran comisión no es un método de iglecrecimiento, sino un modelo integral de crecimiento espiritual. Porque la gran comisión lo incluye todo lo que Dios quiere que su iglesia haga en el mundo. No toca solamente una parte, toca todo lo que es la vida cristiana. La gran comisión marca el carácter de todas las demás actividades que debamos de hacer en la iglesia. Es el motor. ¿Por qué? Porque la gran comisión no va en una sola dirección, no trata un solo asunto, sino que es multidireccional, trata todos los asuntos de la vida. Todos los asuntos de la vida. La gran comisión no solamente alcanza al pueblo de Dios, alcanza a todos los demás pueblos de la tierra. La gran comisión no solo tiene que ver con la justificación por fe del pecador, sino que también tiene que ver con la justicia. La gran comisión no solamente incluye la gracia, sino también incluye la obediencia a los mandamientos. La gran comisión no solamente abarca la proclamación de las buenas nuevas, sino también la demostración de las buenas obras. Lo incluye todo. La gran comisión no solamente tiene que ver
con la sana doctrina, sino también con las buenas prácticas, guardando todas las cosas, dice Mateo, que Jesús nos ha mandado. Así que no queda nada fuera del gran círculo de la Gran Comisión. Por lo tanto, cualquier iglesia sana tiene que estar centrada y enfocada en la Gran Comisión que lo abarca todo, no solamente la evangelización, también el discipulado, la enseñanza, el cuidado pastoral, todo, lo incluye todo. Por lo tanto, quedémonos con el mandato y el modelo. En la Gran Comisión lo tenemos todo y luego lo vemos practicado por iglesias locales, en este caso por la iglesia de Antioquía. Ahora, esto creo que es doctrina fundamental, que a ninguno de nosotros nos resulta para nada extraño, sino sale por su propio peso de las páginas de la Escritura. Ahora, tenemos en segundo lugar lo que ya más nos cuesta, porque ahora tenemos que poner en práctica la obediencia a la Gran Comisión, y es la gran inversión que la iglesia, cualquier iglesia, tiene que hacer. Y aquí quiero destacar dos aspectos, que hay más, están todos los elementos de la Gran Comisión, indudablemente, pero quiero destacar el evangelismo y el discipulado. ¿Por qué? Porque esto es lo que vemos que hizo la iglesia de Antioquía. Así que vamos a Hechos capítulo 11, por favor, en la cita que tenéis aquí en la pantalla. Hechos capítulo 11. Y si podéis ir a vuestras Biblias, mejor. Y me alegra mucho, Ángel, ver a los hermanos con su Biblia en la mano. Cuando a veces voy a alguna iglesia y veo que alguien no trajo su Biblia, claro, no hago referencia a esa persona, o hay varios que no traen su Biblia, les digo, enhorabuena a aquellos que no han traído su Biblia. Les felicito, porque eso significa que la conocen de memoria. Hay que traer la Biblia y buscar en la Escritura, en la palabra, y luego te va a resultar más fácil hallar aquellos textos como los de la Gran Comisión. Vale. Leemos en Hechos capítulo 11, versículo 19, presta atención. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia madre, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Señor, bendice tu palabra. Amén. Amén. Bueno, la gran inversión que aquí Pablo y Bernabé tuvieron que hacer durante un año entero, pero no el día del Señor, todos los días de la semana, en horas que ni se sabe cuántas, pasaron con los hermanos enseñando, discipulando, exhortando, corrigiendo, etcétera, etcétera, y compartiendo. Vale. ¿Alguien aquí sabe? Esto es pregunta importante para cada miembro de la iglesia a la que pertenecéis. ¿Alguien aquí sabe cómo nació la iglesia en Ginebra, en la iglesia en la que estáis ahora? Más o menos, vale. Gracias por la respuesta, más o menos. Es importante conocer el origen de la iglesia en la que te encuentras como miembro. Porque si yo te pregunto si sabes cuál es el origen de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, eso te da identidad. Te ayuda a saber quién eres, aunque estés en otro país y con otra familia. Pues es bueno saber cómo comenzó la iglesia de Antioquía. Así que os pregunto, ¿me podéis contestar? ¿Cómo comenzó la iglesia de Antioquía? ¿Como resultado de qué? ¿De un plan precioso y elaborado de evangelización a la ciudad de Antioquía? No, ¿cómo comenzó?
como resultado de una fuerte persecución. Así nació la Iglesia entonces, y así han nacido muchas iglesias también hoy. Mirad lo que dice Hechos 8:1, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Volvemos a la iglesia madre. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Que todo el mundo estaba feliz en una iglesia grande, como era Jerusalén. Estaban allí los apóstoles. ¿Te puedes imaginar un culto dominical con los apóstoles, los mejores maestros de la palabra, enseñando y todo el mundo ahí queriendo recibir la enseñanza, viendo también los milagros que el Señor Jesús a través de ellos podría hacer y teniendo el mejor programa para niños, para jóvenes, si podemos llamarlo así, para adolescentes? ¿Quién no quiere estar en una iglesia así? Cuando una iglesia va creciendo, familias de otras congregaciones se quieren sumar a un proyecto más grande. Quieren que sus hijos estén cuidados, quieren que haya una buena guardería, una buena enseñanza para la escuela dominical. Y Jerusalén reunía todas estas características, porque tenía muchos dones. Los apóstoles no fueron esparcidos, quedaron allí. Así que en Jerusalén todo iba bien, demasiado bien. Pero se olvidaron de una cosa. Ahí no tenemos una buena huella de la iglesia madre. Se olvidaron de una cosa. ¿De qué se olvidaron? ¿De qué se olvidaron? Hechos 1:8. Se olvidaron de que tenían que ser testigos en Jerusalén, claro. ¿Pero dónde más? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Eres tú de los que tienes tendencia a quedarte en tu casa con lo que tienes y a conservar lo que hay, sin arriesgar demasiado para que otros puedan recibir las bendiciones que tú tienes? Creo que todos somos bastante parecidos a la iglesia de Jerusalén. Pero el Señor en su soberanía, pues permite una persecución cruel y un grupo de creyentes salen y comienzan a reunirse, ¿dónde? En Antioquía. Versículo 19. ¿Y qué hacen allí? Comienzan a predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Estás en este país o el Señor ha permitido que llegaras aquí sin que tú dijeras, bueno, yo no quería haber venido, quería quedarme en mi tierra o quería haberme quedado cómodamente en mi casa? Pero el caso es que el Señor ha movido los hilos de la historia de cada uno de nosotros y nos ha sacado de nuestro lugar de confort y nos ha traído a una situación no siempre fácil de vivir. Pero estos creyentes que salieron sin querer salir de su tierra por causa de la persecución comienzan a predicar el evangelio a todo tipo de personas, no solo a los judíos. Esto era una novedad, ¿eh? Es como si ahora me dicen a mí, oye Jaime, ¿tú predicas el evangelio solamente a los españoles, que son tus compatriotas? Pues el evangelio me enseña que es para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Así que yo predico el evangelio a todos, a todas las personas, de toda raza, de todo país, no importa cuál, porque todos necesitamos y necesitan a Jesús. Y estos creyentes comienzan a predicar el evangelio. ¿Y qué ocurre? No siempre se ve esta respuesta, pero hay una siembra aquí. ¿Y qué ocurre? Versículo 21. Versículo 21, sí. Dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Versículo 24. Una gran multitud fue agregada al Señor. Y versículo 26. Y enseñaron a mucha gente. O sea, hubo una respuesta, pues, preciosa, que ya nos gustaría verla en nuestro tiempo, pero la respuesta vino por haber sido obedientes a la gran comisión, a compartir el evangelio con todos. Ahora, ¿qué es lo que frena a una iglesia y qué es lo que hace que una iglesia no crezca? Y no es que yo tenga la respuesta. ¿Qué es lo que hace que una iglesia no crezca? Pregunta, ¿será la persecución? Y ya me deis la respuesta ahora mismo, no. Pudiera parecer que sí. Oye, es que ya tenemos bastante con lo que tenemos, que las autoridades nos privan de libertad. Imaginad, no nos dejan reunirnos.
Cuando la iglesia es más perseguida, la iglesia crece más, sorprendentemente. Lo vemos también ahora en nuestro siglo, en Asia, en África, en China, donde no hay libertad de culto en muchos lugares. Y la iglesia llamada subterránea, los grupos que no cantan porque no pueden cantar para no meter ruido y se reúnen en pequeñas comunidades. O sea que no es la persecución. Y decimos nosotros, europeos, lo que hace que una iglesia no crezca es la secularización, claro. El ateísmo, claro. No. Aunque pudiera parecer que sí. Porque parece que siempre buscamos algún tipo de respuesta a la situación de frialdad, de poco crecimiento que estamos viviendo. A veces se nos da muy bien, a todos, juzgar a nuestros políticos y a nuestra nación. Pero el dedo de Dios también señala hacia nosotros. Porque nosotros también tenemos una responsabilidad en todo esto, por lo menos una parte. Entonces, es mi reflexión personal. Lo que frena el avance de la obra no es la persecución, no es la secularización, creo que nunca lo ha sido, sino que yo creo que más frena el avance de la obra es la falta de visión y de compromiso con el Señor y el Evangelio. Lo dejo ahí para reflexionar. No digo que esta sea la única respuesta. Hay muchos condicionantes, lo sé. Situaciones que cada uno sabe y que vive. Cuando una iglesia tiene una visión misionera, lo digo con tremendo respeto y cuidado, no tardará en crecer. Cuando una iglesia deja que el agua de vida que entre salga para que llegue a otros, y eso tiene que ver con muchos aspectos, desde los dones espirituales que Él nos da puestos al servicio de Él, desde las finanzas puestas al servicio de la obra, desde nuestras propias dedicaciones en nuestra profesión, porque no hemos venido a este mundo a hacernos ricos, ni a vivir para nosotros mismos. Y cuando dejamos salir todo eso para bendecir a nuestra nación, incluida nuestra nación, incluidos nuestros hermanos, nuestra comunidad cristiana, cuando una iglesia tiene una visión generosa y misionera, digo que no tardará en crecer. En este caso, el crecimiento de esta iglesia llegó a oídos de los que estaban en Jerusalén. Entonces la comunicación no era como ahora, ¿vale? Pero llegó las noticias a Jerusalén. Oye, es que lo que está pasando en Antioquía es impresionante. La gente se está convirtiendo, no solamente los judíos, también los gentiles. ¿Qué está pasando allí? Ha surgido una nueva comunidad y nosotros pensábamos que aquí en Jerusalén éramos la raza aria, los puros, los auténticos, los creyentes de verdad. Pero ahora resulta que nos llegan noticias de que en Antioquía hay otra iglesia cristiana. Los apóstoles no habían sido testigos de lo que allí estaba pasando. ¿Qué hicieron? Pues a diferencia de Felipe en Samaria, que se presentaron dos pesos pesados de los apóstoles para comprobar la realidad de los hechos en Samaria, que los samaritanos se estaban convirtiendo, en Hechos capítulo 8, ahora a Antioquía envían a un sencillo hombre de Dios, a un pastor, a un hijo de consolación, que significa Bernabé, ese es su nombre, lo envían para que nos traiga informes. Bien, es correcto. Pensar que la iglesia está creciendo, está naciendo y no sabes qué iglesia nueva es esta. A ver si ahora han tomado una línea herética y no siguen las pautas bíblicas, ni apostólicas, ni las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así que los apóstoles hicieron bien para supervisar la obra. Igual que cuando una iglesia hija, en nuestro caso, nace y crece, hacemos bien los ancianos de ir, ayudar, supervisar y ver que efectivamente están siguiendo la enseñanza bíblica. Eso es correcto. Ahora, envían a Bernabé, versículo 22, que así nos lo dice. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 22. ¿Y qué pasó allí? Versículo 23. Bernabé, cuando llegó y vio
¿Qué vio? La gracia de Dios. ¿Cuál fue su reacción? Se regocijó mucho. ¿Me podéis decir cómo se puede ver la gracia de Dios? Esta expresión en nuestra Reina Valera y en otras versiones ya lo dice todo. Pero ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso de que tú llegas a un sitio? Imaginad, nosotros aquí después de 2 años, estamos viendo la gracia de Dios en vosotros. Y alguien me dirá, oye, y explícame, ¿cómo puedes ver tú la gracia de Dios en los hermanos de Ginebra o en Antioquía? ¿Cómo vio Bernabé la gracia de Dios? A veces aquí nos ayudan otras versiones. La nueva versión internacional dice que cuando Bernabé llegó y vio vidas transformadas, se regocijó mucho. Eso me ayuda a entender que la gracia de Dios tiene que ver con vidas transformadas, con nuevos rostros en la vida de la iglesia local, con más madurez de los hermanos que ya conocías antes. Eso es la gracia de Dios. Y dice que se alegró mucho. Y sin embargo, Bernabé, notad que no había participado de lo que allí pasó. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un sitio donde no has participado en lo que allí ocurre porque lo que Dios ha hecho? ¿Te gozas o dices, bueno, ya, pero esta iglesia no es como la mía? Aquí las cosas se hacen de forma que no me gustan. ¿Te ha pasado alguna vez que has estado en otra iglesia y has dicho, me gusta más mi iglesia? En las formas, en las maneras. Es normal, ¿no? Sobre gustos no hay nada escrito. Pero Bernabé, y lo que quiero destacar es que no puso ningún pero. Él, lógicamente, tenía discernimiento espiritual, por eso se quedó 1 año después con Pablo. Oye, Pablo, vente conmigo, que aquí tenemos que poner orden, tenemos que ayudar, tenemos que alimentar a la congregación, tenemos que sentar las bases. Pero cuando llega y vio la gracia de Dios, vidas transformadas, menudo subidón. ¿Subidón se dice también aquí? Bueno, que se sintió súper alegre. Subidón quiere decir que se entusiasmó al ver la gracia de Dios. Ahora, pongámonos en la piel de los creyentes recién convertidos en Antioquía. Que los apóstoles envíen a un compañero suyo y que ponga a Bernabé la mano sobre sus hombros, ¡wow! ¡Qué bendición! Tener el respaldo apostólico allí. Sin embargo, Bernabé casi no lo verás en las páginas de la Biblia. Claro que aparece, pero aparece y desaparece. No es un personaje demasiado relevante. No escribió ningún libro del Nuevo Testamento. Pero Bernabé fue al que yo llamo el hombre bisagra. ¿Qué hacen las personas bisagra? Abren puertas de oportunidades a otros. No tienen todos los dones, no son los grandes Pablos o Pedros, pero son personas humildes que Dios usa para abrir puertas de oportunidades a otras personas. Bernabé no escribió ningún libro del Nuevo Testamento, pero Bernabé fue el hombre que dio la cara por Pablo cuando nadie creía en Pablo porque había sido perseguidor de la iglesia. ¿Recordáis en el libro de los Hechos que la gente, los discípulos, no se fiaban de Pablo pensando, este va a ser aquí alguien que se introduce para llevarnos luego a todos a la cárcel? ¿Y qué hace Bernabé? Saca la cara por él. ¿Qué pasa después entre Bernabé y Pablo, que tienen un desencuentro por causa de Juan Marcos? Y Pablo se va con Silas y con otro equipo misionero, y Lucas relata el resto de la historia, pero poco sabemos de Bernabé y Juan Marcos, que toman otro camino. Ahora, deja que termine la historia aquí, porque el que escribe 13 cartas del Nuevo Testamento es Pablo. Pero ¿quién ayudó a Pablo a ser el hombre que fue? Bernabé. Fue el hombre bisagra. ¿Y quién ayudó a Juan Marcos a ser el evangelista que llegó a ser y que escribió el evangelio que lleva su nombre? Bernabé. Que se lo llevó, lo discipuló, lo acompañó, creyó en él. Necesitamos personas a nuestro alrededor que también crean en nosotros, a pesar de nuestros defectos múltiples que tenemos. Necesitamos personas que nos den oportunidades, aunque fallemos. Juan Marcos falló, se le dio la oportunidad de acompañarlos, pero falló. Pero Bernabé no lo desechó, lo tomó de nuevo.
necesitamos hombres y mujeres como Bernabé. Y aquí tengo un apunte que es personal, escrito con mi puño y letra, donde digo que algunas personas, y tristemente algunos pastores en algunas iglesias, me hacen recordar más al sumo sacerdote Anás y Caifás que a Bernabé, que en vez de apoyar la iniciativa de los jóvenes, se sienten amenazados. Y muchos de los jóvenes se van. No estoy echando la culpa al pastor o a la iglesia, porque también los jóvenes que se van tienen su responsabilidad. Y después explicaré por qué se tienen que quedar. Aunque a veces cueste quedarte en tu iglesia, donde ves tantos defectos. Pero muchos jóvenes a los que se cierran puertas, por parte no solo del pastor, sino de hermanos en la iglesia que llevan más tiempo. Por eso digo que me hacen recordar a algunos más a Caifás y Anás. En vez de alegrarse al ver la gracia de Dios en la vida de sus hermanos, desconfían de ellos. Bueno, este es una persona que todavía le falta mucho. Vale, le falta mucho. Pero dale oportunidad. No le des la oportunidad de predicar, pero dale la oportunidad de que te acompañe cuando hagas una visita pastoral. Dale la oportunidad de que esté contigo. A un nivel básico, sencillo. En vez de apostar por futuros candidatos para el ministerio, hay quienes se aferran al cargo. Tristemente, eso siempre ha ocurrido. Ahí tenemos un ejemplo a no seguir, una huella que jamás tenemos que pisar. Diótrefes, hablaremos un poquito de eso, creo que mañana. Diótrefes, bueno, si alguien no sabe quién es, que busque el texto ahí en las cartas del apóstol Juan, pero mañana nos vamos a referir a él. Por lo tanto, necesitamos más hombres y mujeres bisagra. Tú dirás, mis dones no son muchos. Yo no soy un hombre o una mujer de primera fila en la iglesia. Pero siempre te puedes acercar y escuchar. Y dentro de tus posibilidades de influencia y de testimonio, puedes animar y abrir puertas de oportunidades. Y qué bonito es cuando eso ocurre. Y todos nos equivocamos cuando nos dan oportunidades, pero es así como aprendemos, como Juan Marcos. Todos necesitamos, pues, hombres y mujeres como Bernabé, pero sobre todo como el Señor Jesús, que Él sí dio oportunidad a todos, hasta el mismo apóstol que lo traicionó. Le dio la oportunidad de que se volviera al Señor. Necesitamos más personas interesadas en vivir el Evangelio que en preservar nuestra etiqueta denominacional o tradición. Personas que animen más que personas de ideas fijas. Por lo tanto, Bernabé nos sirve de modelo. Sigamos sus huellas, son buenas. Sigamos la huella de la iglesia de Antioquía. Muy bien. Hasta aquí la expansión misionera en el libro de los Hechos había transcurrido sin un plan concreto de actuación. No fue la planificación, sino la persecución. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Que Dios ha usado a una persona, a una familia, a un matrimonio, y se ha comenzado una obra, como ha sido la que estáis ahora en Ginebra, a través de una familia, la familia García. Muchas iglesias en España han surgido con la llegada de misioneros ingleses, principalmente en Galicia, en la zona del norte, que dejaron todo, que quemaron sus naves, vinieron con lo opuesto, entregaron sus vidas, y Dios usó esa semilla para que la obra creciera. Pero cuando llegamos a este punto de la historia, en el relato del Evangelio, del libro de los Hechos, lo primero que vemos es que ahora va a ser la iglesia. Por favor, grábate esto. Va a ser la iglesia y no unos pocos los que llevarán adelante un plan de expansión del Evangelio. Va a ser la iglesia la que enviará después a Pablo y Bernabé a la obra a la que el Señor los ha llamado. Es cierto que van Pablo y Bernabé, son los enviados, son los llamados, pero la iglesia está con ellos. Es decir, el ministerio que tú haces en esta iglesia no es tu ministerio. Lo dije esta mañana. Y el ministerio que tú realizas debe ser arropado y apoyado por toda la iglesia. Porque eso te va a dar sentido de pertenencia y te va a dar calor. Yo siempre digo, al pastor no hay que dejarlo solo nunca. Él y la familia pastoral necesitan ayuda, compañía,
acompañamiento, afecto, cariño. No es su ministerio. Es el ministerio que el Señor les ha dado para la iglesia. Y tu ministerio en la escuela dominical, en el servicio al Señor, no es tu ministerio, es el ministerio de la iglesia. Y la iglesia tiene que tener esta visión de que si algún día Dios levanta a alguien aquí para empezar una obra nueva en otro sitio, no es que, bueno, y ahora te vas, oramos por ti, que Dios te bendiga. No, es la iglesia la que lleva adelante el plan, aunque vayan a los que Dios ha llamado. Pero la iglesia entiende que ese llamado está confirmado por la propia congregación, si así es. Así que, gracias por todos aquellos que han empezado la obra en solitario. Pero cuando la iglesia se establece, es la iglesia quien lleva adelante los ministerios, es la iglesia que lleva adelante el plan de evangelización, es la iglesia que de alguna forma está representada en el lugar donde tú estás. Digo a veces a mis hermanos en la iglesia que tienen su profesión como mecánicos, electricistas, ingenieros, les digo, mira, donde tú estás, ese es tu campo de misión. Y la iglesia está contigo allí. ¿Y habéis notado que a veces oramos en la iglesia solo por los ministerios de la iglesia y a veces no oramos tanto por ese hermano o esa hermana que trabaja como ama de casa, que trabaja como enfermera? Porque ese es su campo de misión y eso lo tenemos que arropar como iglesia. Eso nos da cohesión y esto nos ayuda, ¿sabéis?, a entender, ¿sabéis qué? Esto es muy valioso, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la cadena. Lo más importante es cuando los dones, el servicio al Señor, son como esos eslabones que están perfectamente coordinados y cohesionados. Esto es importante porque este eres tú, este soy yo, con lo que Dios me ha dado, pero veremos que hay mucho más que todo esto. En tercer lugar, aquí tiene una frase de un autor bíblico que me gusta mucho que dice: si tratas de construir una iglesia, es posible que no tengas discípulos, pero si haces discípulos siempre tendrás una iglesia. Y somos llamados a hacer discípulos, evangelizar, discipular. En tercer lugar, tenemos el gran desafío. Aquí sí que esta es la pregunta del millón. Porque ¿cómo vamos a hacer que la obra siga incluso mejor cuando nosotros no estemos? Hay una pregunta que frecuentemente hacemos mi esposa y yo a hermanos de nuestra congregación. Y cuando dan una respuesta sincera, que la dan, decimos gracias, Señor. Y la pregunta que les hacemos es: ¿qué pasaría si ahora Jaime y Loli no estarían en la iglesia de San Sebastián, donde hemos estado por 38 años y seguimos ahí trabajando? ¿Pensáis que si nosotros no estamos, la iglesia seguiría en la dirección en la que va? Y a todos los hermanos de la iglesia, no solamente al liderazgo, sino a cualquier hermano que le hacemos la pregunta, nos dicen: nos daría mucha pena y tristeza que os fuerais, pero la iglesia iría bien también sin vosotros. Eso para nosotros es un motivo de satisfacción. Seguimos ahí porque tenemos otras 3 iglesias hijas y estamos ahí colaborando y apoyando con todas. Pero aquí llegamos a la prueba del algodón. Para cualquier pastor, pero para cualquier responsable y líder de ministerio. Para cualquier padre y madre también. Que un día ya nuestros hijos se hacen grandes y ya no tendrán que depender de nosotros ni nosotros de ellos. Porque los criamos para que tengan autonomía, tengan libertad y madurez. ¿No es cierto? Pero a veces esas etapas de la vida no las gestionamos bien. Y cuando no las gestionamos bien, sufrimos. Y podemos hacer daño a la familia, al matrimonio o a la obra de Dios. En esta transmisión y relevo que tiene que ver con el texto lema que veis en vuestros cuadernos y que dice en el Salmo 78, versículo 6, que lo sepa la siguiente generación y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Este desafío viene recogido en un solo texto de la Biblia. Por supuesto, toda la Escritura nos va a dar claridad sobre este asunto. Pero si hay un texto de la Biblia que lo tenéis ahí, 2 Timoteo 2:2,
que tendría que estar interiorizado y memorizado. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuándo se lo dice? Cuando escribe la última carta. Pablo está en la cárcel, sus días están contados, sabe que no va a salir vivo de allí y le da el encargo más importante de su vida a Timoteo. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está la cadena. Aquí está la cadena. 2 Timoteo 2:2. Por lo menos en ese texto, en un solo texto, aparecen 4 generaciones distintas. ¿Las puedes ver? 4 generaciones distintas en un solo versículo. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, primera generación, pues Pablo mismo. Segunda generación, Timoteo. Tercera, esto encarga a hombres fieles. Tercera y cuarta, que a su vez preparen a otros. Por lo menos 4 generaciones de creyentes en un solo versículo. ¿Por qué deja este legado para el final Pablo? Porque este es un asunto de vida o muerte. ¿Tú te imaginas toda la labor de nuestro Señor Jesucristo? 3 años y después muere en la cruz, va al cielo, envía el Espíritu Santo, si no hubiera preparado antes a un equipo de personas que continuaran la obra. ¿Te imaginas a Pablo esforzado y dando su vida y no dejando a nadie para que continúe la obra? Y mirar hasta dónde ha llegado la obra del Señor, hasta nuestros días. Ahora, aquí quiero decir algo que me parece importante. Como digo, cada una de estas generaciones que vemos aquí, aunque están entrelazadas, no son independientes, sino que están interrelacionadas las unas con las otras, donde los nuevos que llegan, esto lo he visto, no desplazan a los mayores, a la generación mayor, y empezamos de cero, como si fuera borrón y cuenta nueva. Y esto ha ocurrido. Llegan nuevos tiempos, llega otra generación, y es cierto que cada generación que llega, ¿qué hace? Pues continúa con la estela de lo que ha recibido, conserva algunas cosas, descarta quizás otras, deja el resto en espera, pero en muchos casos, lo vemos en la Biblia también, cuando hay nuevos reyes, ¿qué hacen? Acaban con toda la dinastía de los reyes anteriores, y ahí nadie sale vivo. No digo que eso ocurra igual en nuestras iglesias, pero de otra forma sí. Llega un nuevo pastor, llega una nueva generación, y dice, mira, ahora lo vamos a hacer todo de forma distinta. Y a veces hay cambios que más que renovaciones son revoluciones. Y yo no creo que la Biblia nos hable de revolución, nos habla de renovación en todo caso. Y en la iglesia del Señor no sobra nadie. Por eso, lo decimos con mi esposa, nos gusta ver aquí todas las generaciones representadas, grandes y mayores, hombres y mujeres, adolescentes, niños. Lo viejo y lo nuevo no son enemigos, somos compañeros. Todos somos importantes y todos tendríamos que tener un lugar y un servicio que hacer dentro de la iglesia. Que nuestra sociedad arrincone a los abuelos, mal, pero la iglesia no puede arrinconar a los mayores, porque hay servicio que hacer, aunque no sea el mismo que uno hacía cuando era joven. Esto es otro asunto. Y me sirve de maravilla esta imagen que tenemos hoy aquí. Además, lo vamos a entender muy bien, porque los ingenieros forestales nos enseñan que para que un árbol crezca sano y fuerte, no tiene que ser plantado en el campo abierto, sino en medio del bosque. Yo pensaba que esto era al revés, en mi ignorancia, y pensaba que si tú quieres ver crecer a un árbol, plántalo en el campo abierto, ahí, donde no hay árboles, aquí en esta pradera, y déjalo que crezca solo, sin que nadie le estorbe, sin que nadie le haga sombra, que le dé toda la luz, el agua, el aire, y va a crecer sano y fuerte. Pues no. Los ingenieros forestales dicen que cuando se produce un claro
en el bosque de un árbol viejo que ya ha caído o ha sido talado, y ahí queda el claro, plántalo ahí al nuevo árbol. Y tú dices, ¿por qué? Es que a nosotros, que no sabemos esto, nos parece que todos los árboles por fuera son iguales. Pero es que resulta que por dentro las raíces del nuevo árbol se va a ir incrustando con las raíces de los viejos árboles. Y van a crecer más fuertes, más seguros y se van a hacer grandes. ¿Qué me decía mi esposa estos días? Que le impresiona la profundidad de toda esta arboleda, donde cada árbol tiene su característica, nos parecen a nosotros iguales, pero por dentro la historia es otra. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí voy a lo que antes decía de los jóvenes. Cuando un joven me dice, tenemos muchos jóvenes en la iglesia, pero no todos están tan contentos con el viejo pastor. Lo entiendo. Dice, antes de que te vayas a otra iglesia, si al final te vas, piénsatelo bien. Antes de que dejes incluso a tu familia y te vayas a otro lugar, a otra ciudad, piénsatelo bien. Porque donde mejor en principio vas a crecer es en el bosque, en tu iglesia local, donde están todos los demás árboles que ya llevan tiempo, de los que tú te puedes nutrir, de su experiencia, de su trayectoria, de su madurez, de su sabiduría. Quédate, no te precipites. Quédate en el viejo bosque, que un hermano ya no está, porque ha fallecido, porque ha partido, y se produce una necesidad para cubrir un servicio, lo que sea. Bueno, tú crece, deja que el Señor trabaje en tu vida, ya habrá oportunidad para servir. Pero a veces lo fácil es escapar. Y hay creyentes que van de iglesia en iglesia. ¿Os suena esto? No sé si será tu caso o el caso de alguien aquí, que van buscando de iglesia en iglesia el lugar perfecto donde quedarse y nunca terminan creciendo ellos. Nunca. No echas raíces. No se ligan tus raíces con las de otros que han estado ahí en los inviernos de la vida, en los años duros, que han dejado sus huellas para que tú y yo cuando llegamos nos encontremos ya con un bosque, con un lugar seguro donde estar. Así que quédate. Porque como diré creo que mañana, la iglesia, la que sea, no siempre te va a gustar, pero siempre la tienes que amar. Quédate con esto. Lo diré mañana porque es muy importante. Hay quien va buscando iglesias que le gusten. No busques una iglesia que te guste, aunque te puedes sentir más o menos cómodo. Allí donde el Señor te tiene, y te tiene ahora aquí, quédate en el bosque. Aprende, toma tiempo, espera en el Señor, déjate aconsejar, déjate ayudar, escucha a los que más saben y han vivido ya la vida. A la iglesia no siempre nos va a gustar, pero siempre la tenemos que amar. Aquí vemos pues un crecimiento orgánico en el bosque y tenemos que ver este mismo crecimiento orgánico en la iglesia, porque todas estas ramas, todos estos árboles crecen de un mismo organismo que es la iglesia. Así que, para concluir, debemos preguntarnos si lo que está pasando en nuestras iglesias está fundamentado sobre este principio orgánico o es más bien, como lo veo en muchas congregaciones, un traspaso obligatorio porque lo dicen los estatutos, un traspaso por jubilación, se te acabó la edad, tú ahora ahí a un lado ya no puedes hacer nada, o por muerte, que evidentemente es inevitable. Toda iglesia local tiene sus estatutos, porque nos obliga la ley. Pero cuando los estatutos están por encima de los estatutos del Señor, de la Biblia, tenemos un problema. No es la primera vez que nos han pedido ayuda, me han pedido ayuda en iglesias porque los estatutos los han llevado a un callejón sin salida. ¿Y ahora qué hacemos? Así que cuidado con esto, pues porque
El crecimiento, el desarrollo de la Iglesia debería de ser orgánico, espiritual. En resumen, pues, una Iglesia crece y se fortalece cuando tiene claro el mandato y el modelo marcado por la Gran Comisión. Así como un plan para llevar a cabo todo esto, pues las Escrituras nos enseñan, y la experiencia lo confirma, que cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Cuanto más agua sale, no te preocupes, que cuando más agua des, el Señor no te dejará de dar agua para que sigas dando. Pero si el grifo de esa cisterna está cerrado, ya no cabe más agua. Ya tienes todas las bendiciones que podías tener, ya no hay más, no hay más. Disfrútalas muy bien. Pero si tú abres el grifo abajo, seguirá entrando agua por arriba. Y esa agua se renovará constantemente, dará vida. Así que hay que reforzar el servicio, el compromiso, la entrega. Hay que seguir dando, entregando, porque Dios te lo está regalando. ¿Cuántos conocéis el himno? Quizás aquí no muchos. Avívanos, Señor. No, ahí al fondo también. Leo la letra de la primera estrofa y después quiero orar con este mismo espíritu de la letra de este himno. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. Las lluvias de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Esto ya es una oración, pero me gustaría terminar con una oración en esta misma línea, así que inclina tu rostro, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor ahí donde estás, en silencio, en el silencio de tu corazón, pero díselo en fe y en confianza. Dile: avívanos, Señor. Avívame, Señor. Pero no solo con la comodidad, sino con amor y fidelidad a ti. Avívame, Señor, avívanos. Pero no solo con el bienestar personal, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Señor, avívame, avívanos. Hazlo para la gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Amén.